grabar. Entonces, vamos a ver un poquitito lo que estábamos trabajando antes de las vacaciones. ¿Cuáles fueron, o cuáles recuerdan ustedes, que fueron los temas que se trabajaron antes, por último, digamos, antes del receso? ¿Qué se acuerdan? ¿Cuáles fueron las últimas dos temáticas? Hicimos algo de cinemática. ¿Cinemática? ¿Cinemática en el plano o cinemática unidireccional? Cinemática, si ustedes recuerdan, era el estudio del movimiento. Al inicio del cursado habíamos dado cinemática unidireccional, que era el estudio del movimiento en una sola dirección, y más cerca de las vacaciones, que fue uno de los últimos temas, vimos cinemática en el plano. Que cinemática en el plano no quiere decir que sea una cinemática plana, sino que se da en dos direcciones. ¿Ustedes se acuerdan o recuerdan algún ejemplo de movimiento en dos dimensiones que se les venga a la mente? Tiro parabólico. El tiro parabólico es uno de los movimientos, ¿sí?, en dos dimensiones, porque es la dimensión de avance, que sería la dimensión de X, y la dimensión de caída, que se conoce también como eje Y. Entonces, ¿conocen ustedes algún otro movimiento en dos dimensiones? Que recuerden. Aparte del tiro parabólico, ¿qué otro movimiento en dos dimensiones recuerdan? ¿Qué otro movimiento que tenía dos direcciones de movimiento o varias se les viene a la mente? El despegue de un avión. El despegue de un avión, sí, es un movimiento que ya no es un tiro parabólico, pero el despegue de un avión no fue un movimiento que hemos estudiado. Hubo un movimiento que sí estudiamos, que tenía que ver con la trayectoria en un círculo. ¿Y cómo se llamaba ese movimiento? ¿Movimiento? Movimiento circular. Movimiento circular, exactamente, movimiento circular. Y en principio era un movimiento circular uniforme, quiere decir que la cantidad de rotaciones que da en un periodo de tiempo es constante. Esos eran los dos tipos de movimientos en el plano o en dos dimensiones que hemos estudiado. Entonces, vamos a centrarnos un poco en este dibujo, que fue el último ejercicio que resolvimos antes de la autoevaluación. Y yo le voy a preguntar qué pueden ver en este caso, qué ocurre acá, qué tipo de movimiento es y en qué... Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Hola, profesor. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Sí, salí tarde del trabajo, por eso recién me conecté. Perdón. No hay problema, no hay problema. Bueno, Estamos acá viendo un poquito la parte
la parte de movimiento en el plano. Entonces, este caso que ven ahí de la persona que tira el vaso, ¿sí? Y después termina cayendo, ¿qué tipo de movimiento es? ¿Qué trayectoria describe? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es un movimiento circular o es un movimiento parabólico? Puede ser un movimiento parabólico. Exactamente, es una parte de un movimiento parabólico, ¿sí? En este caso, ¿cómo ustedes resuelven este movimiento? O sea, ¿cómo ustedes harían para resolver este caso? El tarro tiene una velocidad inicial y cómo llegaría a saber, por ejemplo, cuánto termina avanzando sobre el piso, por ejemplo, cuál sería la distancia de acá de la base o estas velocidades. ¿En qué me apoyo para resolver esas cuestiones? ¿Cuáles serían los pasos que ustedes tomarían o que tomaron en la autoevaluación para resolver casos semejantes? La descomposición de X y en Y. Descomposición, ¿sí? Luego, ¿qué hay que plantearlas? Se llamaban... Ahí hay una respuesta. Vamos a ver. Ecuaciones, exactamente, muy bien. Se plantean las ecuaciones de movimiento y hay ecuaciones que son de posición, que son X e Y en función de T, y después tenemos también las ecuaciones de velocidad, que son velocidad en X y velocidad en Y en función del tiempo. Si ustedes quisieran, por ejemplo, hallar el tiempo que tarda en caer ese tarro al suelo, ¿qué ecuación deberían utilizar? ¿Cuál de todas? La de posición, la de velocidad, la de posición en Y, la de posición en X. ¿Cuál de ellas? La posición en X. En X en este caso no, porque en X vos tenés una velocidad, pero no sabés el tiempo en el cual se aplica esa velocidad hasta llegar al suelo. En cambio en Y, ¿sí? Vos tenés una caída que es libre, ¿sí? Porque este cuerpo, digamos, ahí hay una respuesta, la de posición en Y. Esa respuesta es correcta dado que nosotros, al tener este cuerpo aquí solo animado de una velocidad en X, el cuerpo en Y es como que va a caer nomás, ¿sí? No tiene ninguna velocidad en Y. Entonces, a través de la ecuación de la posición en Y, podemos saber cuánto tiempo le demora en caer, ¿no es cierto? Y una vez que cae, ¿sí? Sabemos cuánto avanzó también, ¿no? Porque una vez que sabemos el tiempo es el mismo en realidad el que tarda en caer que el que tarda en llegar a este punto, porque es un movimiento combinado. Recuerden ustedes que los movimientos de tiro parabólico son combinaciones de un movimiento a velocidad constante de avance en la dirección de X y un movimiento de caída, ¿sí? En la dirección de Y, pero transcurren en la misma base de tiempo. ¿Se entendió esto? ¿O se acuerdan de esto, digamos? Bien. Muy bien. Entonces, ya que estamos con esto,
Luego vamos a tocar otros ejercicios, ¿no es cierto? De repaso, ¿sí? Con más profundidad. El profesor Juan, en la clase del viernes, ¿sí? Les va a resolver ya ejercicios acordes, ¿no es cierto? Un poco de repaso, uno y uno para acordarse un poco más. Y después ya vamos a arrancar con lo de hoy, que, como se dice siempre, el profesor es el que está más ávido de la parte de resolución de ejercicio, y yo un poquito les doy un poquito más la introducción y los conceptos. Entonces, luego de cinemática, ¿qué trabajamos? ¿Qué otra temática trabajamos? ¿Qué se acuerdan? En un chat. A ver. Dinámica, muy bien. Exactamente, esa respuesta es correcta, ¿sí? Se dio dinámica. ¿Y qué era dinámica? ¿Qué diferencia tenía dinámica con respecto a cinemática? ¿Cuáles eran las diferencias o qué aparecía en dinámica que no teníamos en cinemática? La fuerza del La movimiento. fuerza, exactamente. Porque cinemática era solo el movimiento, era el estudio del movimiento y cómo iba evolucionando, pero nunca lo relacionábamos con la fuerza que daba origen al movimiento. Y cinemática es eso, dinámica es eso, es la relación del movimiento con las fuerzas que le dan su origen. Nosotros en dinámica, por ejemplo, teníamos casos como este que vemos aquí, que es un caso típico de dinámica, y en dinámica había una herramienta que era lo primero que siempre hacíamos en la resolución del ejercicio. ¿Y cómo se llamaba? ¿Qué hacíamos siempre para resolver un ejercicio de dinámica? Diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre. Creo que tuvimos dos respuestas y las dos son la misma, es correcto. El diagrama de cuerpo libre es un diagrama en el cual de repente un cuerpo que está sometido a un montón de acciones externas, llámese cuerdas, fuerzas, personas que lo empujen, rozamientos, demás, normal. Nosotros a ese cuerpo lo aislamos y como que lo dejamos flotando en el espacio, digamos, en un lugar que no actúa ni una fuerza, y vamos reemplazando sobre ese cuerpo todas las acciones externas a través de fuerza. Entonces le agregamos la fuerza de la cuerda, que se llama tensión, la fuerza de la normal, la fuerza de rozamiento, demás. ¿Se acuerdan de eso? ¿Les viene a la memoria? Sí, profe. Claro, porque es lo último que vimos. Entonces, en este caso que ven acá, a ver, cuéntenme un poquito qué ven ahí, qué caso tenemos, qué tipo de ejercicio es y cómo lo analizamos. Primero realizaríamos el diagrama de cuerpo libre de cada una de las masas, de la masa 1 y la masa 2. Sí. Luego calculamos, por ejemplo, en la masa 1 hay que calcular la fuerza en I también, Exactamente. porque tiene la normal y tiene su peso. Para los demás compañeros les aclaro que la masa 1, a la cual hace referencia su compañera, es esta, la de arriba. La de 10 kilos. Sí. La compañera lo que le está diciendo, digamos, es que al estar esta masa apoyada sobre el plano, este plano, digamos, ejerce una fuerza hacia arriba para sujetar la masa. Dado que si no ejerciera ninguna fuerza, la masa como que se hundiría en el plano, ¿no es cierto? Entonces el plano sí o sí genera una fuerza hacia arriba que se llama la normal. Y a la vez, esa normal, ¿qué produce? ¿Qué va a producir sumado a esto que vemos acá? ¿Qué va a producir en el cuerpo? Una La fuerza de rozamiento. Un rozamiento, exactamente. Va a producir una fuerza de rozamiento. ¿Y la fuerza de rozamiento cómo es? ¿Se acuerdan qué naturaleza tenía la fuerza de rozamiento?
que va en contra de la fuerza a la que pretende realizarse. Va en contra del movimiento que se pretende generar, ¿sí? O sea, la fuerza del rozamiento es como una fuerza de contra, digamos, ¿sí? No sé si a ustedes le habrá tocado tratar con alguna persona, por ejemplo, que es así, ¿viste? Que siempre no le gusta, siempre no, que nada le viene bien, que no, que todo lo que vos le decís te hace la contra. ¿Alguna vez le tocó tratar con una persona así? Sí, profe, creo que a todos nos pasó eso. Bueno, entonces, eso sería llevado a una fuerza, la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento siempre va a ir en contra de lo que se pretende hacer. El bloque se quiere mover para allá, la fuerza va a ir para allá. Así es. Es una reacción, profe. Es una reacción, exactamente. Es una reacción pero una reacción en contra encima, ¿no? Porque hay diferentes tipos de reacciones. Pero esta fuerza de rozamiento es una reacción en contra, ¿está? Entonces, vamos a preguntarle a la compañera que empezó a analizar este ejercicio cómo o qué se plantea después, de los diagramas de cuerpo libre. ¿Cuáles son los pasos? Y ahí tendríamos que plantear la ecuación de ambas. Ecuaciones Sí. de ambas, exactamente. ¿Y qué son ecuaciones? Son sumatorias de... De la fuerza en X. Exactamente, en la dirección del movimiento. ¿Y eso se Sí. iguala a qué? Se iguala a 0 para que quede en equilibrio. Acuérdate que estamos tratando de dinámica. Dinámica significa movimiento. Igual a 0 sería estática. Se iguala a... ¿Se acuerdan? ¿A qué se iguala? Fíjense estos datos acá. ¿Qué representan o para qué sirven? Masa y aceleración. Se igualan a masa por aceleración, porque estamos trabajando con ¿qué ley? La ley de Newton. ¿Cuál de ellas? La segunda. La segunda. La segunda. La segunda dice que sumatoria de fuerzas es en la dirección del movimiento igual a masa por la aceleración. Muy bien, una vez planteadas esas ecuaciones, ¿qué se hace? Se calculan para determinar la aceleración. Y la tensión. En realidad lo Y que la se tensión hace también. es que eso queda diagramado como un sistema de ecuaciones. Entonces lo que se hace es resolver el sistema de ecuaciones, que es la parte matemática de la resolución del problema físico, ¿sí? O sea, resolución del sistema de ecuaciones asociado a este caso particular. Entonces, está claro más o menos esto que dimos. No es para que ustedes traten de... Si no, algo no se acuerdan, no se preocupen. Si es simplemente para dar un pantallazo, para de vuelta volver a entrar en tema de lo último que estábamos dando. No se preocupen si algo no se acuerdan, ¿sí? ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Se entendió, profe? De mi parte no hay consulta. Bueno, continuamos. Vamos ahora con lo nuevo. Lo nuevo es un nuevo tema que se llama trabajo, ¿sí? Trabajo, ¿sí? O sea, el trabajo es lo nuevo que vamos a dar ahora. ¿Qué concepto tienen ustedes de trabajo? ¿Sí? ¿Qué concepto tienen ahora de trabajo? Fíjense, el profesor Juan, por ejemplo, le dijo que vino del trabajo, ¿sí? ¿Qué significa eso? ¿Qué estaba haciendo? Es un trabajo remunerado, es algo que uno hace para conseguir una remuneración, supongo, porque no vas a trabajar porque si no.
Puede ser, ¿no? Una fuerza. Si vos podés estar haciendo algo en tu casa, por ejemplo, o reparando algo que se te rompió, no necesariamente estás recibiendo una remuneración. O sea, a lo que me refiero es conseguir algo. Algo que vos querés. Exactamente. Claro. Es Bueno, una fuerza que es un trabajo, quiere decir que uno realiza una fuerza constante, sería en algo que uno quiere realizar. no. Bueno, existen muchísimas definiciones de trabajo, ¿sí? Existe la definición legal, digamos, que sería algo susceptible de remuneración, en fin, existe la definición del normal de la gente, digamos, que sería más o menos lo que ustedes conocen, y nosotros nos vamos a centrar más que nada en un concepto de trabajo que es muy distinto y poco parecido a lo que ustedes tienen y a lo que yo tenía en mente antes de estudiar este tema de trabajo usual, digamos. Esto se llama trabajo mecánico y trabajo mecánico físico, o sea, es una interpretación física del trabajo. Entonces, a ver, es como decirle, ¿usted tiene un concepto de trabajo? Bueno, este es la misma palabra trabajo, pero aplicada a otro concepto que lo vamos a usar en esta materia, ¿sí? O sea que ahora vamos a darle un nuevo significado a la palabra trabajo, es decir, le vamos a dar un significado solo asociado a la física mecánica, que es lo que estamos estudiando en esta materia. Entonces, vamos a agarrar el PowerPoint, la clase, y vamos a mirar esta parte, ¿sí? Entonces, fíjense lo que dice acá. ¿Qué definición tenemos de trabajo? Que era algo parecido a lo que le decía la compañera Griselda, ¿sí? ¿Qué es el trabajo mecánico estudiado en física? Desarrollo de una fuerza a través de una distancia determinada. Exactamente. O sea, una fuerza por un periodo de tiempo para mover algo del lugar o alguna cosa así. El tiempo, ¿sí? El tiempo en trabajo, por ahora, no lo consideramos, ¿sí? Por ahora, para definir un trabajo mecánico, ¿sí? Nosotros estamos hablando de una fuerza aplicada a una cierta distancia. Y con esto vamos a ver un ejemplo que nos va a ayudar a separar, ¿cómo se dice? El concepto de fuerza del concepto de trabajo, porque mucha gente mezcla o confunde el concepto de fuerza con el concepto de trabajo y son conceptos distintos, ¿sí? Entonces, imagínense una señora, ¿sí? Con una valija pesada que está esperando el colectivo, ¿sí? Entonces, la señora está sujetando la valija con la mano. O sea, no, la valija no está apoyada en el piso, la señora la está sujetando, ¿sí? ¿Está haciendo una fuerza la señora? Sí, Sí. Para sujetar la valija, ¿sí? Pues si no se le cae. claro, sí. Ahora, de acuerdo a la definición de trabajo mecánico que nosotros ahora vamos a manejar en física, ¿está realizando un trabajo? No, porque está quieta. No, porque no hubo un desplazamiento, ¿sí? O una distancia en la cual se efectuó esa fuerza. ¿Se entiende esto? Sí, se entiende. Bien. Entonces, vamos a ver un poquito el tema de unidades, ¿sí? Si nosotros decimos que el trabajo es fuerza aplicada en una distancia, ¿cuál va a ser la unidad del trabajo mecánico? La
unidad de la fuerza por la distancia. La unidad de la fuerza por la unidad de la distancia. ¿Y cuál es la unidad de la fuerza en el sistema internacional, que es el sistema que nosotros utilizamos en física? Newton. Newton. ¿Y la unidad de la distancia? Metros. Metro. Entonces, la unidad es lo que dice acá, ¿sí? La unidad del trabajo mecánico va a ser Newton por metro. Siempre que sea trabajo mecánico vamos a tener esta unidad. En otro sistema, por ejemplo el sistema técnico, sería por ejemplo kilogramo de fuerza por metro. Pero siempre la unidad de trabajo va a ser una unidad de fuerza multiplicada por una unidad de distancia. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Muy bien. Vamos a continuar con la segunda parte, que sería una fuerza aplicada en un cierto ángulo, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre ahora con esta persona que está intentando desplazar esta caja? ¿Cómo está efectuando la fuerza? ¿Es una fuerza directamente en la dirección del movimiento o no? Por lo que se ve en el gráfico, no. Por lo que se ve en el gráfico, no. Tiene 18 grados con respecto a la dirección del movimiento. Entonces, ¿estaría bien decir que el trabajo mecánico sería la fuerza total multiplicada por la distancia? ¿O tenemos que hacer algo más? No, hay que descomponer Hay que y considerar si hay o no rozamiento. También, exactamente. En este caso, el rozamiento vamos a dejar aparte porque estamos analizando lo que hace la persona. Pero lo primero que dijiste está muy bien. Tiene que ver con la descomposición, ¿sí? Porque ¿cuál de esas fuerzas va a realizar trabajo? ¿F, Fx o Fi? Fx. Fx, exactamente, así es. En este caso, la respuesta correcta Pero sería... depende de qué pretendía hacer, porque si pretendía levantar la caja, va a ser Fi. Lo que pasa es que tu condición está dada. Fíjate cómo se dio el desplazamiento. El desplazamiento se dio desde acá, ¿sí?, hasta acá. Desde x1 hasta x2. Entonces, vos podés observar que el desplazamiento ha sido perfectamente en la dirección de x. Y ha sido horizontal. Entonces, volviendo a la definición que está acá arriba, vemos que es el desarrollo de una fuerza a través de una distancia determinada, ¿sí?, un desplazamiento determinado. Entonces, eso está supeditado, digamos, a que la fuerza que realiza trabajo es aquella que coincide con la dirección del desplazamiento, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, si nosotros tenemos una fuerza que no coincide exactamente con la dirección de desplazamiento, como es esta fuerza roja, que es F, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder calcular el trabajo? ¿Cuál sería el paso intermedio? Y vamos a tener que descomponer. Descomponer, exactamente. Entonces, esa descomposición está ya incluida en lo que es la expresión de trabajo, porque es tan general que eso ya se incluye en la expresión de trabajo final. Fíjense, de estas dos fuerzas acá, Fx y Fi, ¿cuál de las dos es la que nos interesa los efectos del trabajo mecánico?
¿La del seno o la del coseno? Profe, se le corta bastante el audio, yo no le escuché bien, no sé los demás. No, Puede yo ser. tampoco lo escucho. Puede ser que hubo una interferencia, porque está viendo mal tiempo. Creo que tiene mala conexión el profe. Sí. Le pregunto de nuevo, sí. Posiblemente sí. Le pregunto de nuevo. De estas dos fuerzas, Fx y Fi, la que es por el coseno y la que es por el seno, ¿no es cierto? ¿Cuál de las dos es la que a nosotros nos interesa a los efectos del trabajo mecánico? ¿La del seno o la del coseno? A ver, la respuesta, coseno, exactamente. Esta, la que le voy a indicar acá, Fx, ¿eh? que es la fuerza que está multiplicando la magnitud total por el coseno del ángulo, es aquella que nos interesa a nosotros. Por eso ya directamente en la fórmula aparece el trabajo como la fuerza total por el coseno del ángulo, siempre que el ángulo sea fuerza desplazamiento, digamos, ángulo medido de esta manera, entre la fuerza y el desplazamiento, ¿sí? Siempre medido de esta manera. Por el desplazamiento en sí, que el desplazamiento también lo podemos considerar como posición final menos posición inicial, ¿sí? Bueno, si hay alguna interrupción o algo es porque está viendo mal tiempo, ¿sí? Estén preparados. Entonces, finalmente nosotros nos encontramos con una expresión de este tipo, que es la fuerza por el coseno del ángulo por el desplazamiento. Volvamos al caso de la señora, ¿sí? Volvamos al caso de la señora que está esperando el colectivo, ¿sí? Y yo le pregunto a ustedes, mirando esta expresión de aquí abajo, ¿sí? Mirando la expresión de trabajo, ¿cuál de los tres elementos es cero? ¿Sí? ¿Y cuál de los tres factores aquí es el que no existe en el caso de la señora y que nos da un trabajo nulo, un trabajo cero? ¿Cuál de ellos? Tres. X2 menos X1. Exactamente, el desplazamiento, porque la señora está haciendo una fuerza, ¿sí? La fuerza es hacia arriba, digamos, en la dirección de lo que podría llegar a ser el movimiento de levantar la maleta, pero no la está levantando ni bajando, está quieta. Entonces lo que no existe en ese caso es esto, no existe desplazamiento, ¿está? Entonces el trabajo es cero por eso, porque no hay desplazamiento. Ahora imaginemos el siguiente caso, ¿sí? Llega el colectivo a la terminal, pero llega en un andén, ¿sí? Que no es justo el que está al lado de la señora, ¿sí? Por lo tanto, la señora tiene que desplazarse hasta llegar a la puerta del colectivo. Entonces la señora se empieza a desplazar llevando la maleta hacia la puerta del colectivo, ¿no es cierto? La fuerza que hace con la mano para sujetar la maleta, ¿realiza en ese desplazamiento trabajo o no? Pregunta.
¿estaría realizando trabajo o no? Esa fuerza. Ahí hay una respuesta. Veamos, una respuesta dice que sí. ¿Algún otro, por ejemplo, que fundamente que no? ¿O qué les parece? Veamos. La respuesta correcta es que no. ¿Por qué? Porque la señora está haciendo una fuerza hacia arriba, ¿sí? Con la mano, ¿sí? Está haciendo una fuerza hacia arriba para sujetar la maleta, digamos. Y el desplazamiento que está haciendo es hacia adelante. Entonces, si nosotros vemos la fórmula aquí, en ese caso existiría un desplazamiento, ¿sí? De la señora. Existe una fuerza que la señora está haciendo hacia arriba para sujetar la maleta, pero ¿qué es cero? ¿Qué va a ser cero en este caso? Va a ser cero, ahí me dicen, el coseno del ángulo, ¿sí? Porque tengan en cuenta que el coseno de 90 grados es cero, ¿sí? Si la fuerza está hacia arriba y el desplazamiento está hacia adelante, tenemos un ángulo entre esos dos vectores de 90 grados y el coseno de 90 es 0. Por lo tanto, la fuerza que está realizando la señora con la mano, ¿sí? No produce trabajo, por más que existe un desplazamiento. Y ese es un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta siempre que calculamos el trabajo de una fuerza. Por eso también es muy importante saber de qué fuerza estamos calculando el trabajo, ¿sí? La fuerza de la mano, la fuerza del piso, la fuerza X. Lógicamente que la señora en ese proceso de moverse a ella y mover la maleta también hacia el colectivo, realiza algún trabajo con los pies probablemente, pero la fuerza que está haciendo con la mano para sujetar la maleta no realiza trabajo mecánico, ¿sí?